Semana rara, Uf, rara, sí, como ¿no? dice un conductor de TV. Y bueno, qué mejor que hablar con Roberto Cuchetti, que la tiene clarísima, que es economista de portfolio y que todos los viernes charlamos con él y hacemos un poquito un repaso de lo que ha sido la semana, de los temas principales de la economía. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Hola Roberto. Hola, buen día Natalia, buen día Antonio, ¿cómo están? Buen día. Muy Bien, muy bien. bien. Decía una semana rara yo porque, bueno, después de la aprobación de la ley bases, uno creía que esto iba a ser un volcán de buenas noticias y resulta que nada, no hubo una buena reacción después de la aprobación de la ley bases, ¿no? Porque subieron los tipos de cambio, cayeron los bonos, las acciones de las empresas. Ayer bajó otra vez el dólar, ¿eh? Subió el Sí, dólar, pero después, bajó. bueno, después ya ha Ujú. empezado a bajar, así que, ¿cómo se puede explicar esto que ha sucedido esta semana? Especulación, histeria, ansiedad, no es suficiente, no sé cómo llamarlo. Bueno, expectativas, Ujú. quizás como con el partido con Ecuador y el susto que nos llevamos, también nos llevamos un susto con el dólar. Ajá. A ver, un poco quizás en el mercado estaba priceado en el precio todo el optimismo de que salía la ley bases. Una vez que sale, suele haber, como nosotros le decimos internamente, cambio de manos, gente que aprovecha para tomar ganancia y vende, y expectativa para relocalizar. Quizás lo más preocupante fue la suba del dólar, sí, porque llegó a niveles bastante altos, casi a un 60% de brecha, que fue el día miércoles. Perdón, el día miércoles bajó, el día martes. El día miércoles sí tuvo un retroceso bastante fuerte y ayer un día raro porque fue feriado en Estados Unidos, con lo Sí. cual hay pocas operaciones, se liquida poco, ayer se liquidó muy poco, porque bueno, los mercados internacionales están cerrados, no hay bancos en Estados Unidos, así que pocas operaciones de comercio exterior. Pero sí hubo una conferencia de prensa el día viernes a la tarde del ministro de Economía con el presidente del Banco Central, que a los inversores le dejó gusto a poco, pensando en la salida del cepo. Ujú. Y al no haber novedades ni confirmaciones con respecto a cómo, cuándo va a salirse del cepo, eh, bueno, se pensó en una brecha más alta, más prolongada en el tiempo, Sí. y llevó a una dolarización que a nuestro criterio y gusto es quizás excesiva, un 60%, 50-60% de brecha para nosotros es venta de dólar, ¿sí? Sí. Brechas por debajo del 25-20% es compra, ¿sí? Ujú. Cercanas al impuesto país es compra, Claro. sin lugar a dudas. Lo habíamos hablado hace mes y medio Sí. aproximadamente con la última baja de tasas, pero ya en estos niveles hay que ser valiente para comprar dólares con estos niveles de brecha, porque inclusive con una devaluación del gobierno nos queda caro, nos termina quedando caro. Así Ujú. que sí, como vos decías, Antonio, para nosotros también lo hemos estado hablando internamente, una semana muy, muy rara, con un feriado en Estados Unidos ayer que también es como que, bueno, hoy con respecto al mercado ayer podemos decir pocas cosas porque no lo tomamos con un volumen suficiente como para que sean precios de mercado, y Ujú. veremos hoy. Nosotros esperamos que hoy quizás con más operaciones de exportación, que ayer hubieron muy pocas diferidas para hoy, probablemente el dólar baje un Claro. poco, y a mediano plazo lo vemos quizás no en una brecha tan baja como veníamos, no el precio de 1000 ni de 1100, pero sí más consistente en una Ujú. línea de 1300 aproximadamente. Ujú. Ujú. Roberto, lo tenemos como noticia en mnews.com.ar. Muchos están esperando también la eliminación del impuesto país. ¿Qué implicaría esto para la economía, para el bolsillo? ¿A qué sectores afecta? Claro, ¿a qué sectores? ¿Cómo sería este tema? Bien, ahí, a ver, la eliminación del impuesto país habría que ver cómo se instrumenta. El mercado ha estado, por los precios de los bonos, ¿no? Que ajustan por dólar oficial, Ujú. ha estado con la fantasía, por lo menos hasta ahora, de que si se quita el impuesto país se devalúa en la misma proporción, con lo cual no habría un impacto inflacionario, ¿sí? O sea, Ujú. Ujú. yo saco el impuesto país y devalúo al mismo nivel. ¿Por qué? Porque las importaciones, el importador va a seguir importando al mismo precio, no a un precio más caro. Ahora, si yo saco el impuesto país y no devalúo, sin lugar a dudas, voy a tener un proceso deflacionario en muchos bienes,
importados fundamentalmente, pero hay muchos bienes de fabricación local que utilizan insumos importados, con lo cual sería un golpe a la inflación bastante importante. Sí, por ejemplo, si uno hablara con concesionarias de autos, dirían que los precios de los autos bajarían si yo saco el impuesto país. Ahora, si saco el impuesto país de devalúo, se mantendrían constantes, no variarían, al menos en principio. Ahora, ¿para eso el Estado tiene que tener más dólares o no es necesario que tenga más dólares en la reserva? En realidad, para sacar el impuesto país, y ahí es donde nosotros vemos que hubo una dilación, necesita más superávit fiscal. El impuesto país explica buena parte del superávit financiero, más que fiscal. O sea, yo tengo ingresos y gastos, ese es el superávit o déficit primario, ¿sí? Lo que paga en sueldos, en servicios el Estado, contra lo que recauda. Y después tengo el costo del endeudamiento, que son los intereses. Entonces, del superávit financiero, el impuesto país es una parte muy importante. Y ahí, con un gobierno muy basado en esta segunda etapa, como lo dijo Caputo, en los superávits, luce difícil que se saque de acá a diciembre. Estaba la expectativa que podía ser antes, parece que no. Entonces, inclusive con estas nuevas letras que salieron para los bancos, para limpiar el Banco Central, se van a pagar con superávit fiscal los intereses que vayan venciendo, con lo cual yo necesito superávit financiero. Es muy agresiva la meta fiscal, mucho más agresiva que la meta cambiaria y de liberación de cepo. Entonces ahí es donde, y con el anticipo del presupuesto 2024 que envió el Ministerio de Economía al Congreso, da la sensación de que el impuesto país no se va a sacar hasta finales de año, no se ve una devaluación en camino. Quizás también se lo hizo para llevar señales al mercado de que no esperen nada alocado con respecto al tipo de cambio. Ninguna autoridad también sería inteligente o razonable que digan, sí, pensamos devaluar un 15%, porque automáticamente todo se va a precio, con lo cual no descartamos que haya un salto. Ahora, un salto podría haber a niveles muy lejanos de lo que hoy está el dólar MEP. Claro. ¿Y qué te parecieron las proyecciones que ha hecho el gobierno respecto de la economía hacia fin de año y bueno, este adelanto del presupuesto para el año próximo? Las proyecciones para tomar de base el 2025, que sería la devaluación, el déficit, el crecimiento, son bastante reales. Por ahí la que sigue quedando en duda es si el dólar va a estar a ese precio a fin de año, ¿no? Pero en términos generales vemos bastante en línea con lo que está sucediendo, una inflación promedio del 4% se ve. Junio viene más alto que mayo, pero no viene mal, 5,2 con la inflación en servicios, con los aumentos tarifarios que hay, no viene mal porque la inflación de bienes se ve muy controlada, viene en caída muy fuerte y lo que está quedando dentro del ajuste de precio es servicio y eso es lo que va a traccionar una inflación de 4%, aunque la de bienes venga muy parecido al crawling PG del 2%. Entonces parece que desde ese punto de vista son razonables los números, queda ver si el atraso cambiario no empieza a jugar una mala pasada, ¿no? Pero bueno, como decimos, no vemos, digamos, ahí inconsistencias. De hecho, el Ministerio de Economía tomó como base de crecimiento 2024 lo que dice el Fondo Monetario, o sea, una entidad externa. Así que, digamos, en general, el panorama luce bastante para nosotros, en términos generales, bastante tranquilo desde lo financiero. Bien. ¿Sí? ¿Y esto pudo llegar a haber calmado esos ánimos tan expectantes que había en el mercado entonces y por eso empezó a bajar la espuma? Yo creo que conforme vayan pasando los días vamos a ir haciendo el duelo financiero con respecto a algunas expectativas, sí, como ganarle a Ecuador caminando, más o menos lo mismo, no va a ser fácil el camino de salida, pero sí, yo creo que sin lugar a dudas debería ir bajando. Piensen que en el MEP ha quedado un precio más caro que el dólar tarjeta, por ejemplo, con lo cual incentivaría el consumo de dólares con tarjetas, y ahí es donde pensamos que tiene que haber una regresión del dólar a niveles un poco más razonables de brecha. Así que por lo corto sí podemos tener un poco más de volatilidad en el precio de acciones, de bonos, sí puede ser momento más de espera
y no para una suba de bonos en dólares agresiva. Y acá hay que ver qué pasa en el corto plazo, de acá a septiembre, para nosotros corto plazo, con el blanqueo. ¿Sí? De hecho, bueno, ahí también hubieron unos números con respecto a las recaudaciones tributarias y a la presión fiscal, Sí. Pero el blanqueo puede ser importante, y un poquito más hacia mediano plazo el tema del RIGI. ¿Sí? Claro. Pero el blanqueo habría que ver cuánto volumen de dólares logra conseguir ahí el Banco Central para la reserva. Bien, bien, Roberto, te agradecemos muchísimo todo este análisis y bueno, nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buen fin de semana. Igualmente, adiós, hasta luego. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien hablaba con nosotros analizando esta semana rara que hubo aquí en la Argentina respecto de, bueno, el dólar, los bonos del gobierno argentino. Y todo esto. Bien, nos están enviando imágenes de los camiones que van rumbo hacia